Amado Dios y Padre Celestial, Padre, tú sabes los hijos por las cuales madres y padres sufren porque están lejos de ti, pasando vicisitudes, situaciones que no se escapan de tu soberano control, Señor, pero que por más que queramos, Señor, logran angustiarnos y afligirnos. Padre, como cantábamos, solo en Cristo hay libertad. Y rogamos, Señor, que tú conoces, Señor, a las hermanas y hermanos que saben que clamamos por sus hijos. Que si a ti te place, Señor, hoy sea un día de libertad para ellos. Señor, te ruego por Michael Albán, que lo salves, que lo restaures, que lo devuelvas al seno de su hogar. Por Víctor y Jimena, Señor, que lo salves. Por Fernando y Medellín, Señor, que lo guardes y le prosperes y lo sostengas y le aumentes la fe. Por los hijos de Zuli, Señor, que sigan firmes en su tratamiento y sobre todo en su fe, Señor. Permítenos pronto volverles a visitar. Señor, te ruego por los hogares que están sufriendo, aún en este mismo momento, Señor. Padre Celestial, tú puedes sanar, restaurar y perdonar. Padre, levanta nuestro ánimo en esta mañana, no por causa de nosotros, sino por causa de que tenemos un Cristo que puede ser nuestra fortaleza aún más en estos momentos. Ten piedad, Señor, de nosotros. No venimos como hombres y mujeres fuertes, venimos como hombres y mujeres clamando, Señor, por ser alimentados, consolados, cuidados, protegidos, amados, animados por Cristo Jesús. No venimos, Señor, por que queramos cumplir, y espero que no sea así, sino porque queremos escuchar tu voz. Padre, ten piedad de los hogares aquí representados, ten piedad de ese mal hábito de pretender guardar un buen testimonio, Señor, cuando deberíamos estar levantando la mano y clamando. Padre, no es fácil, pero permite que en una mañana como hoy el sermón de tu palabra estimule y nos anime a vivir como familia. Padre, de verdad, solo estas madres quienes sufren por sus hijos saben el dolor que tienen en sus almas, Señor, por sus hijos. Y permite que ese dolor se esparza por toda esta congregación para que entendamos que los hijos de mis hermanos también son mis hijos en Cristo Jesús como familia. Padre, ten piedad de los que están enfermos, delicados, aún de nuestras mujeres que están en embarazo, Señor, que las cuides, donde quieran que ellas estén, Señor. Guarda a los que nos ven por internet, anímales y fortaléceles, Señor, en todo lo que ellos necesiten. Enséñanos en esta mañana a amar tu iglesia como solo tú puedes amarla y poner en nuestros corazones. Padre, hoy venimos como simples pámpanos a rogar que Cristo, nuestra vid, nos fortalezca, nos limpie y nos hable. Señor, solo es tu gloria lo que importa, es enaltecer tu nombre, Padre Celestial. Anima a los de brazos caídos, Señor, anima a los de corazones apocados, anima a todos aquellos y aquellas que necesiten ahorita una voz de aliento. Tú eres suficiente, Señor Jesucristo, en cualquier situación. Enséñanos, Señor, como Pedro, cuando se estaba hundiendo, a levantar nuestras manos al cielo y decir: Señor, sálvame, restáurame, fortaléceme. Porque todos aquí, Señor, de una u otra medida hemos querido salir corriendo y abandonarlo todo. Pero gracias, Señor, que somos pámpanos y tú eres quien nos sostiene, nos cuida y nos protege. Porque de ser por nosotros, Señor, ya nos habríamos destruido mutuamente. Así que, Señor, habla en esta mañana y usa tu palabra como tú quieras. Y descansamos en tu promesa en que no volverá vacía, Señor, y hará lo que quiera que hacer por el poder del Espíritu Santo. Sé con quien habla y con quien escuchan esta mañana, aquí por internet, pero sobre todo, Señor, ten piedad. Como leían los hermanos esta mañana, tú sabes que somos polvo y tú tienes compasión de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como se anunció, el próximo sábado tenemos
una reunión especial de membresía en donde junto con los ancianos de la congregación estamos trabajando y orando y estudiando fuertemente para organizar de una mejor manera la iglesia, de una forma más bíblica, con una mejor estructura y más organizada. Déjenme tratar de capturar su atención. Hablando con los hermanos, y espero eso no sea decir más, pero hablando personalmente como pastor, muchas veces uno tiende a solucionar problemas y no buscar evitar, y parte de lo que queremos con los ancianos es tratar de por lo menos que estos hermanos que quieran ser miembros voluntariamente y gozosamente pueda organizar un calendario de visitas y no esperar a que el problema llegue, sino tratar de estar pendientes los unos de los otros. Pero esos son solo detalles que vamos a ver en 8 días. Mi propósito en esta mañana es hacer un resumen de como 5 sermones que tuvimos hace un par de meses acerca de la membresía, acerca de qué significa ser iglesia, y es importante tener consideraciones en cuenta. Ser miembro de una iglesia no salva a nadie. Ser miembro de una iglesia no salva a nadie ni lo hará salvo. Así como no hace salvo ni que bautices, ni que te congregues, ni que diezmes, ni que ofrendes, nadie es salvo por obras, nadie absolutamente salvo. Si alguien es salvo aquí, es por la obra exclusiva de Cristo Jesús y su suficiente evangelio, ¿de acuerdo? Solamente es salvo, no. Yo quiero quitar de sus mentes que solamente los salvos se hacen miembros, no. Aún los diablos también se hacen miembros de congregaciones y eso no salva a nadie ni los convierte. Pero de igual manera, alguien que es salvo y capacitado por la gracia de Dios quiere bautizarse, quiere estudiar la Biblia, quiere levantar a sus hijos en temor y temblor y quiere estar en la iglesia y servir en la iglesia, porque mis hermanos, como vamos a ver hoy, es Cristo quien añade a la iglesia por su gracia y por su gloria. Otros pueden argumentar, mire, pastor, yo llevo muchos años en el cristianismo, aún antes de estar aquí, y nunca nadie me había hablado de membresía. Yo creo que eso es como legalismo y cosas de hombres para manipular. Y humildemente quiero sacar algunas razones. Miren, hace unos 30, 40 años atrás, hasta 50 años atrás, hablar de membresía en la iglesia era un asunto natural, era un asunto normal en las congregaciones. Es más, es curioso porque algunas congregaciones de varias generaciones, cuando desempolvan los documentos anteriores, se encuentran listas de miembros, de los fundadores, de procesos disciplinarios, etcétera, etcétera. Pero hoy día ni se nombra ese tema y hay algunas razones. Primero, porque el autoritarismo, y muchos de ustedes saben de qué hablo, el autoritarismo se metió en las congregaciones donde ya no hay pastores sino caudillos, donde no se le dice a las personas sus deberes y privilegios, sino se manipula, se extorsiona, se trasquila, se maltrata. Y la experiencia en todo este tiempo es que mucha gente no se quiere congregar, le tiene miedo a congregarse, a vivir la misma experiencia. Hoy no se habla más de almas, sino de números. Si usted escucha una conversación normal de pastores, tengo 5,000, no. Pero algo más fuerte y que ha afectado a cada congregación en el mundo es el creciente nivel de individualismo, o sea, de cada quien por su lado. Cualquier cosa que pueda coartar tus anhelos, interferir tus planes, cambiar tus deseos, es una amenaza. Evita membresía, como se van a meter. No. No tiene nada que ver, mi hermano. O sea, Dios sigue siendo Dios, siendo miembro o no seas miembro. Pero al mismo tiempo, ustedes han visto los noviazgos hoy día, que los hombres quieren ser novios, pero quieren tener privilegios de matrimonio, pero sin casarse. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, quieren salir con la plata del papá, quieren tocar a la mujer que todavía no les pertenece, quieren hacer varias cosas, quieren tener beneficios, pero no quieren tener ¿qué? Responsabilidades. Y asimismo, las amistades generan compromisos, el matrimonio genera compromisos de ambos lados de las profesiones, y ciertamente la iglesia también tiene responsabilidades de ambos lados, tanto de la liderazgo hacia la iglesia, de la iglesia hacia el liderazgo, unos a los otros. Entonces, esta mentalidad individualista se ha metido en la iglesia y es difícil romper esas situaciones, al punto que R.C. Sproul decía que esta es la generación más narcisista en toda la historia de la raza humana. ¿Y qué significa el narcisismo? Me amo tanto yo mismo y primero está mi disfrute, que hoy la prioridad número 1 es disfrutar, relajarme, pasear, conocer, spa o lo que ustedes quieran llamar, o aún por encima de mi alma. El Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pero eso es un consejo, ¿no? Eso es una amonestación lejana, pero la verdad es que es muy cercana a los creyentes.
Otros pueden decir, pastor, yo solamente estoy tomando argumentos y tratar de ser lo más bíblico posible a partir de este momento, pero hay otros que dicen, yo no leo en la Biblia que haya un mandato directo a hacerme miembro de una iglesia. Y la verdad es que no lo hay. No dice, hágase miembro de una iglesia, no. Pero hay suficiente argumento bíblico que nos demuestra implícitamente que estamos llamados a ser parte de una iglesia. Es más, es la Biblia y no las tradiciones la que rigen a los hombres, porque pueden pensar que es una tradición y no es una tradición. Déjenme leerles algo de un material que estoy leyendo. Un pastor se llama Michael Horton. Él habló acerca de esa situación de la membresía en un libro de membresía del Ministerio 9 Marcas. Dice lo siguiente: Cristo no solamente nos llama a unirnos a una iglesia, sino a someternos a ella. ¿Qué piensan de eso? ¿Suena fuerte? ¿Estamos llamados a someternos a una iglesia? Dice, la iglesia no es simplemente una asociación de voluntarios como los Boy Scouts o un club. Es una embajada del reino de ¿quién? De Cristo. Los reyes, ahora, ¿quién es el rey de esta iglesia? Cristo. Los reyes no hacen sugerencias, ni venden productos, ni proporcionan recursos que las personas pueden decir, esto lo tomo y esto no. Cristo es rey y señor de su iglesia y él hace como quiere, cuando quiere y en donde quiere. Es su iglesia visible, este lugar visible donde Cristo manifiesta su reino en la tierra, y despreciar su reino en la tierra es despreciar al rey que es Cristo Jesús. Lo más importante, dice este autor, es que Dios, Cristo Jesús, no solamente murió y redimió a sus ovejas, sino que también les estableció la manera de alimentarlas y de dirigirlas hasta el final de los días. ¿Por medio de qué? De la iglesia. De la iglesia. Hay un pasaje muy interesante. Yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo cuando hablamos que la disciplina bíblica, no solamente aquí, sino en muchos lugares ha sido descuidada, pero tiene mucho descuido por la falta de una membresía bíblica, y espero darlo a entender. ¿Recuerdan Mateo capítulo 18? Déjenme exponer Mateo 18, ¿recuerdan? Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo, y si se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. ¿Me dice así? Si tu hermano peca contra ti, ¿cuál hermano? ¿De dónde? ¿De Palmira? ¿De Jamundí? ¿De Palma Seca? Es aquí donde estamos expuestos a ofendernos mutuamente, ¿verdad? Ahora dice el Señor, pero si tu hermano no escucha, ¿llama a qué? A 2 o 3 testigos. Bueno, esos 2 o 3 testigos es el señor de la ferretería y la señora de la tienda, ¿verdad? No, 2 o 3 testigos ¿de dónde? De la iglesia. Que conozcan a mí y conozcan al hermano, porque somos parte de una familia para cuidarnos mutuamente, según Mateo 18. Pero dice, si no los escucha a ellos, ¿qué dice? Si no los oyere a ellos, dilo ¿a qué? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la que pertenecen, a la donde se congregan, a la donde están asistiendo, a donde Dios soberanamente les puso. Y si no oyere a la iglesia, ¿recuerdan cómo termina? Tenle por gentil y publicano, y eso es lo que conocemos como excomulgar. ¿Es posible excomulgar a alguien de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Es posible excomulgarla, expulsarla de la iglesia? Así como es posible excomulgarla y expulsarla de la iglesia, también es posible ingresarla a la iglesia, porque no podemos sacar a nadie que no sea parte de la iglesia. Entonces hay un deber mutuo de corregirnos, de cuidarnos. En Corintios capítulo 5, versículo 1 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación y aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos, y dice Pablo a la iglesia, ¿no debería más bien vosotros haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora, mis hermanos, yo no pretendo convencerles de que se hagan miembros o no. Yo solo quiero exponer lo que dice la Escritura y que el Santo Espíritu haga lo que tenga que hacer, porque el ser miembro de esta congregación es un asunto voluntario. Hoy quiero mostrarles 3 cosas. Primero, Cristo me salvó y me añadió a su iglesia. Segundo, ¿con qué propósito me añadió a su iglesia? Y aplicaciones prácticas. Mire, si tuviera que decirles, esto más que un sermón sería una enseñanza, y es parte importante porque no hay otro momento donde podamos tenerlos juntos para hablarles de estos asuntos. Pero vamos a ver, Cristo me salvó. ¿Cómo Cristo me salvó? Todos ustedes y nosotros nacimos en pecado por causa de Adán y la herencia que tenemos en Adán. Todos nacemos pecadores. Nadie
se hace pecador. Desde un bebé, desde su embrión, dice la Biblia, somos pecadores. Y si tienen luchas con eso, por favor, búsquenme al final del sermón. Y no solamente somos pecadores por herencia, sino somos pecadores porque voluntariamente transgredemos la ley moral de Dios y cualquier mandamiento que esté en la Escritura, aún siendo creyentes. O sea, no somos menos pecadores que antes, somos pecadores redimidos, pero seguimos luchando con el pecado. Y como consecuencia de haber ofendido a un Dios santo y justo, merecemos estar muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ese panorama me dice que no hay absolutamente nada en mí que yo pueda ofrecerle a Dios o mostrar a Dios para ser salvo. Hermanos, estamos podridos en delitos y pecados, corruptos completamente. Nada, absolutamente nada había antes, y les puedo decir, no hay absolutamente agradable ahorita en ustedes, porque lo único que agradable que tienen ustedes y yo es Cristo. Solo Él. Pero Dios, dice la palabra, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados y delitos, nos dio ¿qué? Vida. Cristo se hizo hombre, vivió la vida que ustedes no pueden vivir y su justicia perfecta en la cruz del Calvario nos fue acreditada. Y nosotros le dimos a Él todos nuestros pecados. Él tomó voluntariamente, como 100% hombre, murió en la cruz del Calvario. Nos dio su perfecta justicia y nos resucitó al tercer día juntamente con Él. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces quiero iniciar. La salvación fue un regalo de Dios, la salvación fue un regalo de gracia. Nadie lo buscó, nadie se lo ganó, ni nadie lo podrá ganar, pero al mismo tiempo nadie lo podrá perder si de verdad está en Cristo Jesús. Lo siento que ninguno de ustedes tiene duda que la salvación es personal. Cristo nos convenció de pecado, nos mostró, nos llevó en arrepentimiento y fe por el poder del Espíritu Santo. Pero la verdad es que ese no es todo el contexto de mi salvación. ¿Cristo con qué propósito me salvó? Déjenme leerles, por favor, en Hechos capítulo 2, no lo busquen. Todos los que habían creído, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos, como estamos ustedes y yo en esta mañana. Y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice la Biblia en Hechos 2:47, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, Dios no solamente te salvó, sino que Él te añadió a una iglesia. Mis hermanos, déjenme, cuando alguien llega a una iglesia, uno llega a la iglesia sabiendo que es la novia de Cristo, que Cristo te añadió a esta iglesia, que es un regalo de gracia que seas parte de una iglesia. No, uno llega a una iglesia mirando cómo cantan, mirando cómo se predica, mirando qué ministerios tiene, mirando si tiene ascensor o no tiene ascensor, está el aire prendido o no. Y vemos la iglesia como si fuera un club, como si fuera un lugar donde me ofrecen beneficios, pero no quiero ningún tipo de responsabilidad. Dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo para purificar un pueblo suyo, celoso de buenas obras. Dios no solamente salvó a ti y a mí en forma individual, sino que nos unió a una familia, a un cuerpo. ¿Y ese cuerpo cómo se llama? Su iglesia. Su iglesia. El Señor no salvó a nadie para vivir como Cusumbo solo o vivir aislado, independiente. Dios me salvó con el propósito de hacerme familia de ustedes y ustedes familia mía. No se trata de qué busco o qué me agrada en la iglesia, se trata de que Cristo, mi Rey y Señor, me salvó y me puso en una iglesia, me puso dones, funciones para edificar y servir a la iglesia de Cristo. Todos ustedes están aquí para embellecerla, para formarla, para estructurarla, para organizarla. Déjenme decirles algo. Precisamente el pastor Suje Michelén está predicando sobre la membresía en su iglesia, coincidencialmente. Y él citaba un ejemplo medio raro, pero se los quiero transmitir. Imagínense que hoy es el servicio, empezamos a las 9. Yo estoy en Jamundía antes, pero yo llamo a Jamundía aquí y les digo, hermanos, hoy amanecí con una pereza horrible y no quiero ir a predicar. ¿Qué pensaría? Ahora, no hablen mucho, pero ¿sería escandaloso?
¿Sí? ¿O no? Sería que el pastor no. Y entonces, y de pronto los ancianos estarían corriendo, mirando qué mensaje habría para cumplir. Pero sería muy vergonzoso que yo hiciera eso, ¿verdad? Es vergonzoso cuando un hermano hace lo mismo y dice, hoy no tengo pereza y me quiero quedar en la casa. ¿Es vergonzoso para ese hermano hacer lo mismo? ¿O solo es para el pastor? ¿Perdón? ¿Para el hermano también? Sí. No, estamos hablando de vivir como cuerpo. En Jamundí decía, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Usted, pastor. Y dije, no, por favor, yo no quiero ser cabeza de acá. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo, y solo Él. Yo soy un miembro, ustedes son miembros. O se imaginan llegar a la congregación a las 9 de la mañana y que todo esto esté desordenado, sucio, sin barrer, y todos los pájaros como ustedes, los que hacen aseo, saben cómo esto está lleno de nidos cuando llegan a hacer aseo. Si llegan a las 9 y está todo desorganizado, ¿qué piensan? Pensarían esto, hay alguien que no está cumpliendo sus deberes. Hay alguien que no está comprometido con la congregación. Pero también pensarían, bueno, ¿qué oportunidad me da el Señor? Yo quiero hacerlo de ahora en adelante. Porque no vemos así la iglesia, ¿verdad? Decimos, pero todos somos parte del problema, asimismo todos somos parte de la solución. Si alguien aquí sentado dice, pastor, yo tengo una relación profunda con Cristo, pero esa relación no se manifiesta, una relación profunda con sus hermanos, la Biblia le dice que es mentiroso. ¿Recuerdan cuando le preguntaron al Señor cuál es el más grande mandamiento? El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el Señor encierra esto diciendo lo siguiente, estos dos mandamientos, no el primero, los dos, depende toda la ley y los profetas. Hermanos, los dos mandamientos van juntos. Si tú dices que amas a Dios, como consecuencia amas a sus hermanos. Y si tú amas a tus hermanos, es como consecuencia de haber sido amado por Dios. Tú no vas a amar a tus hermanos si primero Dios no te da vida. Es decir, que amar a tus hermanos es un reflejo de que de verdad Dios te ama. Eso dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, desprecia, ignora, deprime, ataca a su hermano, dice es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Miren, hermanos, estar en esta iglesia no es fácil, como en cualquier iglesia no es fácil. Estar en Cristo es amar su iglesia. Y Dios es tan hermosamente espectacular que no solamente te añade a la iglesia, sino te capacita para amar y perdonar 70 veces 7. 70 veces 7. Ahora, Cristo me añade a una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Voy a hacer una definición que está en internet de este ministerio de 9 marcas. Dice, una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros con respecto a su pertenencia en Jesucristo y su relación del evangelio ordenada. Hablando de qué es iglesia, solo quiero dos cosas tener presente. Primero, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. La iglesia se sostiene porque Cristo la sostiene, la iglesia se edifica porque Cristo la edifica, funciona como iglesia porque Cristo mismo y su fruto está en nosotros para vivir como iglesia. Él soberanamente puso a cada uno de ustedes aquí en el lugar que Él quiso. ¿Leyeron Corintios cuando decía que Él puso en el cuerpo a cada quien como Él quiso? A cada quien como Él quiso. Entonces, eso es claro que la iglesia es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, otra cosa que debe ser muy claro en la iglesia, pero que nos gusta mucho. La iglesia está llena de pecadores redimidos, pero seguimos siendo ¿qué? Pecadores. Déjenme ponerlo en términos castizos. Seguimos siendo molestos, incómodos, odiosos y fastidiosos. Todos en alguna medida. Seguimos siendo incómodos por el pecado, fastidiosos, incómodos. Imaginen por un segundo, quisiéramos una reunión congregacional para escoger el color de pintura que le vamos a poner a la pared. Mire, yo no soy adivino ni nada de esas cosas, eso no existe, pero les aseguro que al final 2 o 3 saldrían ofendidos de la congregación porque no pintaron las paredes del color que él quiso. ¿O no? O tal vez tú mismo estarías diciendo, no, yo tengo idea de estas cosas, debe ser verde, yo no sé.
pero por causa de nuestro pecado, o sea, Dios nos añade una iglesia donde nos vamos a pulir hierro con hierro, donde va a ser momentos difíciles, donde todo va a ser complicado, pero es la forma como Dios establece moldearnos a la estatura de Cristo. Hermanos, tengan por seguro que hacerse miembro de esta iglesia es hacerse miembro donde hay pecado, donde hay luchas, donde hay dolor, pero al mismo tiempo gózate, porque todos estamos en la misma lucha. Todos estamos en la misma lucha. Dice el pastor McDever, tú y yo no podemos demostrar amor, gozo, paz y paciencia o amabilidad sentados en una isla por nuestra propia cuenta. No, nosotros lo demostramos cuando las personas con las que estamos comprometidas a amar nos dan buenas razones para no amarlas. ¿Escucharon eso? Dice, no, nosotros demostramos el fruto del Espíritu Santo, el amor, a las personas que estamos comprometidos a amar cuando nos dan buenas razones para no amarla, pero de todo modo nos mandan a hacerlo. O sea, Dios te da gracia para que eso sea una realidad. O si ustedes son más honestos conmigo, y no solo yo, ¿cuántas veces han querido salir corriendo de acá? Por ahí una cosa que no les gusta, que no les cuadra. Y a veces hablamos de esta forma. Es que en esa iglesia no hay amor. Y es curioso cómo una persona que supuestamente está en Cristo fue añadido a la iglesia, se saca de la iglesia y habla mal de la iglesia y resulta hablando mal de sí mismo. ¿Me entendieron de trabalenguas? En esa iglesia no hay amor. No, el problema es que tú no das amor porque tú eres parte de la iglesia. En esa iglesia no hay compromiso, como si la iglesia fuera parte de ti mismo. La iglesia no son estas paredes. La iglesia son los que están aquí sentados. Si la iglesia funciona bien es por la gracia de Dios, pero al mismo tiempo, mis hermanos, estamos llamados a amar a personas que todo el tiempo te van a dar buenas razones para no amarla. O dígame, ahorita estamos estudiando el pecado los miércoles. ¿No les ha pasado que a veces se levantan un lunes llenos del Señor, gozosos, llenos del Espíritu Santo, que oran y claman y se acuerdan de muchos hermanos en la congregación para orar, pero el martes se levantan con depresión y no saben qué les pasa? Pues a veces llegan hacia la iglesia, tristes, contentos, animados, fortalecidos. Amados, fuimos salvados por gracia para formar parte de la institución más gloriosa que hay sobre la tierra. Yo no sé si ustedes vean esta iglesia como el lugar más glorioso que Dios estableció para que ustedes vinieran a congregarse. Pero esa es la iglesia, es la novia del Señor. Cristo no solo te salvó, sino que te salvó para añadirte a esta iglesia y te dio gracia para vivir en esta iglesia, para perdonar, para soportar y para socorrer. Ahora déjenme darles algunas razones con qué propósito te añadió a su iglesia. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros como los unos de los otros. Deben hacer una pregunta y más adelante la vamos a responder. ¿Dependemos 100% de Dios? Amén. ¿Dependemos 100% los unos de los otros? Ahora voy a preguntar. ¿Dependemos 100% de Dios? Sí, amén. Pero Dios ha diseñado la iglesia para que dependamos 100% los unos de los otros. Alguno va a decir, pastor, el corazón es engañoso y el que confía en su hermano es digno de honrar. Perdón. Pero dice, somos miembros los unos de los otros. En Efesios dice, sino crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, la Biblia dice que todos nosotros nos ayudamos mutuamente en Cristo según la actividad propia de cada miembro. Y ustedes leyeron cómo la Biblia habla del cuerpo de Cristo como un cuerpo normal, ¿no? Entonces, la mano depende de la muñeca del codo y el codo depende del hombro. Yo no sé de medicina, pero ¿suena lógico? La mano depende de la muñeca para que se mueva, la muñeca depende del codo y el codo depende del hombro. Debe sonar un poco tonto. Piense por un segundo. Si el codo dice, no quiero cumplir más mi función, no quiero, no se me da mi gana de hacer lo que fui diseñado para hacer. Suena tonto, ¿no? Pero te imaginas, ahí está el codo y tú tienes que doblar para poder comer y ya no vas a poder comer porque al codo no se le da su gana de funcionar como codo. ¿Ustedes creen que de la misma manera, si alguien fue añadido a esta iglesia y tiene una función y no la hace, no va a afectar a la iglesia?
Tal vez no lo veamos así claramente, pero el Señor dice, cada persona que fue añadido a esta iglesia se ayudan mutuamente y cada quien tiene su propia función y recibe su crecimiento para ir edificándose mutuamente en amor. Hermanos, Dios no le dio al pastor y a los ancianos todos los dones posibles. Todos ustedes tienen dones. Es más, déjenme ponerlo en estos términos. Les aseguro que Dios le dio un don a ustedes para ayudarme a mí a combatir mi pecado. ¿Me entendieron eso? Edificar la iglesia no es solamente crear ministerios. Edificar la iglesia es ayudarnos a mantenernos firmes en la carrera que tenemos por delante. Hay gente que tiene dones, hay gente que tiene talentos que son de bendición para mi vida, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor espera que cuando fuimos añadidos a la iglesia, vivamos como familia. Miren lo que dice 1 Timoteo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. O sea, el Señor dice en la iglesia, si hay un hombre mayor, debemos exhortarle y andar con él como si fuera ¿quién? Mi padre. ¿Suena así? ¿Suena raro? A las hermanas mayores como si fueran mi madre, tratarlas de esa forma. ¿Ustedes creen que eso es como utópico? Como que el Señor como que no es a la iglesia. El Señor dice, yo te agregué aquí para que vivas como familia. O sea, ser miembro no es un asunto solamente legal, no, es un asunto de convivencia, de donde el Señor espera que nos tratemos con familiaridad como hermanos en Cristo Jesús. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia ¿de qué? De la fe. Déjenme decir algo, todos aquí presentes, sin duda alguna, tienen luchas con el pecado. Todos, nadie se escapa, unos mayores que otros. La única diferencia entre todos nosotros es que habemos hipócritas que lo ocultamos bien y a otros que se les ve más fácil. Pero todos estamos luchando con el pecado. ¿Es así? Y el Señor dice, míresen como familia, ayúdense, anímense mayormente los de la familia de la fe. Y Dios los estableció en esta iglesia para que eso sea una realidad. Hermanos, nadie está exento de una caída en pecado, de pasar por duros momentos de incredulidad, de desánimo, de que el pecado gane ventaja y te destroce muchas cosas en tu vida a través de sus engaños, de que nos enfriemos, de que comencemos a alejarnos poco a poco, a tomar decisiones equivocadas, alejarnos de la iglesia. Y todos ustedes y yo sabemos que cuando nos ha pasado eso, hemos pagado un precio muy alto de dolor, de lágrimas, de angustia. Miren, y por favor, ¿cuántos de ustedes no quisieran levantar su mano hoy y decir, necesito ayuda? Miren, ayúdenme. Mi matrimonio está en problemas. Por favor, ayúdenme. Pero como vivimos en ese mundo del buen testimonio y no queremos que nadie se entere, entonces nos hundimos. Nos ahogamos solitos. Nadie está capacitado en sí mismo para mantenerse a flote, solo por el poder del Espíritu Santo. Pero a Dios en su sabiduría le plació unirnos como familia para ayudarnos a mantener a flote. Esta semana en un matrimonio de otra congregación, tiene un problema muy serio y tuve la oportunidad de estar con ellos. Y el hombre, cuando empezó a confesar sus luchas y su pecado, él decía, yo sé que eso está mal, pero yo de verdad le digo, yo no puedo explicarle, yo no lo quiero hacer, pero lo sigo haciendo. Yo necesito ayuda. Y él decía delante de su esposa, en este momento no me importa si mi esposa sigue conmigo o no. Lo que me importa es no seguir ofendiendo más a Dios. Por favor, ayúdeme. Ayúdeme. Y lo más interesante de todo es que comprendo perfectamente lo que ese hombre está diciendo. Y muchos de ustedes también lo pueden comprender en esas luchas feroces que se tienen en la intimidad. Y Dios dice, somos familia para animarnos unos a otros. Déjenme mostrárselo más claramente en Hebreos 3, por favor, en sus Biblias. Hebreos 3.
Hebreos capítulo 3, versículo 12. Y vamos a coger el 12 y el 13 y lo vamos a desbaratar. Hebreos 3, 12. ¿Listos? El contexto está hablando de la iglesia, de la familia. El versículo, capítulo 3, verso 12, empieza con una palabra, mirad. ¿Lo ven? Mirad. La palabra en griego es presten atención, estén vigilantes. ¿A quién? O sea, pónganse aquí en ese lugar. Y la Biblia dice, vigilen, estén pendientes de quién. Sigue diciendo, ¿de quiénes? De sus hermanos, de sus compañeros en la fe, de la iglesia local donde Dios les puso. Estén atentos, estén vigilantes, abran esos ojos y estén pendientes de sus hermanos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que la Biblia nos llama a evitar entre nosotros? Para que no haya en ninguno de la iglesia Betania de la Reforma corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todos, desde el pastor, todos tenemos un corazón que puede ser malo y llenarse de incredulidad, y todos tenemos la tendencia, mis hermanos, a alejarnos de Dios. Y la carta empieza, miren, abran sus ojos y empiecen a mirar. Empiecen a mirar que no haya ninguno, nadie, por favor, que esté pasando por el sufrimiento de un corazón malo de incredulidad. Ahora, esta es una congregación pequeña, mis hermanos, a comparación de esas mega iglesias. Pero ustedes creen que es posible que podamos ver esas cosas aquí. ¿Han visto esos hermanos que llegan, se apasionan, sirven, están en todos los ministerios? Y con el tiempo empiezan a... ¿Qué los hace alejar? Quiero leer qué los hace alejar. Un corazón malo de incredulidad. Empiezan a leer, a orar y luego dejan de asistir, dejan de congregarse, dejan de venir. Hablamos con los hermanos el miércoles. La Biblia dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso es un mandato. No hacerlo es pecado, ¿verdad? Pero ¿qué me dice mi corazón engañoso cuando yo falto a la iglesia? ¿Me dice que es pecado y me lleva al arrepentimiento? No. Me dice, mira, fue una semana difícil, estás cansado. Mira, cada cuánto te visita tu tía y tu tía preciso llegó y la vas a dejar sola. No, 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 atiende a tu tía. Tu alma no importa. Porque el pecado, aún con mi tía que me visita, lo único que quiere es alejarme del Dios vivo. Yo sé que tal vez no lo vean así, pero así es. Estamos viendo los miércoles cómo funciona el pecado por dentro. Y parte de los materiales es, cada vez que, ahorita que salgamos de la iglesia, aquí mismo sentados, o cuando salimos ahorita a comer, o de pronto salimos de vacaciones, siempre nos llevamos al enemigo, peor enemigo y más traidor morando en nosotros. Todo el tiempo. Y la Biblia dice que tenemos un corazón malo de incredulidad. Todos nosotros. Y eso se percibe. Mira, este hermano no está viniendo. Este hermano, el pastor Sugel, en medio de su predicación decía, la congregación de él, donde él preside, son más o menos un domingo, son unas 2,000 personas. Hay toda una ala silla grande, hay un mezanín. Entonces, él menciona que estos lugares no son el ala izquierdo o derecho para ustedes, sino el barrio de lo grande que es. Y todos ustedes estarían de acuerdo conmigo en que si fuéramos a ponerle un nombre a cada silla por detrás sería fácil. O sea, ¿sabemos en dónde se sienta cada hermano? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sabrían? Aquí se sienta el hermano y uno ve el asiento vacío y dice, ah, mira, faltó el hermano tal. Pero el Señor nos dice, mira, no que haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todos, amados, todos tenemos la tendencia a apartarnos, y el Señor estableció que entre nosotros mismos nos sanamos. Miren qué dice el versículo 13. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra? Antes. Es decir, lo mejor que podemos hacer es que exhortarnos. Ahora, muy seguramente, si ustedes le exhortar, imaginan que eso es un regaño. No, no, no. Lastimosamente, tenemos una mala connotación, porque la palabra exhortar aquí es paracaleo. ¿Saben qué significa paracaleo? Ponerme al lado de esa persona, rogarle, amonestarle, animarle, lo que sea necesario. Miren, yo lo digo de verdad con dolor, pero imagínense que alguien viene y te dice, estoy sufriendo con la pornografía. Y tú le dices, voy a orar por ti para que Dios te limpie. ¿Es suficiente? ¿Ustedes sí creen? Una exhortación ya
Yo tengo palabras mágicas. Yo le digo, voy a orar por ti y eso ya pasó. No. El Señor nos llama a ponernos al lado. Al lado. No escandalizarnos, no juzgar. Al lado. De eso salimos juntos. Al lado. Unos a otros. Pero el propósito de la membresía es que haya personas que quieran que eso sea una realidad. Porque va a haber gente que va a decir, yo no quiero que nadie se meta en mi vida, y se lo vamos a respetar. Siempre y cuando no afecte a la iglesia. Si afecte a la iglesia, se va. Pero como miembros, dice antes, lo mejor que pueden hacer es exhortarse. ¿De qué forma? Dice, al pastor y no, los unos a los otros, ¿cada cuánto? Ahora, no solamente dice cada día, entre tanto que se dice que hoy. ¿Qué significa eso? La carta de los Hebreos es preciosa porque está colocando una presión en nosotros diciendo, hay una urgencia de hacerlo ¿cuándo? Hoy. Hoy. Si el mandato de congregarnos es una verdad, alguien que falte hoy debió ser por algo serio y debería preocuparnos. ¿Estará enfermo? Pero la verdad es que muchos de nosotros no pensamos si está enfermo. Lo primero que pensamos es que fue de paseo. Está de paseo. Y el Facebook lo revela todo. Está de paseo. Perdón. Dice, antes, preocúpese, entre tanto que se dice hoy, hay un fuerte sentido de preocupación en la iglesia, los unos por los otros. Hermanos, ustedes y yo, por favor, hemos pasado por momentos de dificultad donde nos enfriamos. Es así. Y nos alejamos poco a poco. Y el Señor dice, mira, levanta sus antenitas de vinil como el chapulín y empiece a revisar qué está pasando con el hermano. Ese hermano que era dedicado ya no se viene a la iglesia. Comprometido ya no, ya está bajando, está minimizando. ¿Y por qué? Porque hay tanta urgencia, dice la carta, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. O sea, es tan precioso aquí que la carta nos dice que todos tenemos un traidor aquí que hace todo lo posible para que tú no leas, para que tú no estudies, para que tú no te congregues, a fin de endurecerte y alejarte de Dios. Vas a empezar a ver las cosas malas como buenas y las buenas como malas. ¿Han escuchado gente que se atreve a decir, mire, pastor, la verdad, mis mejores amigos están en el mundo porque la iglesia todos son unos hipócritas? Piensen por un segundo eso. Estás diciendo que los que están bajo las tinieblas, bajo la potestad de Satanás, son mejores amigos que aquellos que están luchando con su pecado, que están en Cristo Jesús en su gracia batallando. ¿Son mejores del mundo? ¿Eso es así? ¿De dónde salen esas ideas? Te voy a decir de dónde sale. De un corazón que ha sido endurecido y engañado ¿por quién? Por el pecado. Mis hermanos, esto es real. Y de verdad, si Dios nos moviera hoy en este día a entender eso, decir, esta persona no vino, ¿por qué no vino? Señor, ¿algo estará bien con él? ¿Estará bien con ella? Pastores, Señor, esta persona que era tan comprometida ya dejó de asistir, tiene pereza. ¿Por qué? Solo hay una razón. No porque los hermanos sean grotescos o lo que ustedes quieran, porque lo somos en muchas maneras, pero es porque nos estamos endureciendo por el engaño del pecado. ¿Se puede ver así? Porque mi pecado le echa la culpa a todo el mundo. De verdad, mi pecado le va a echar la culpa a todo el mundo. El pecado nunca va a decir fui yo. Pero estamos llamados a cuidarnos. Y créanme que estoy hablando mucho más allá de un proceso de membresía. Estamos hablando de ser familia. No solo de venir a una familia, sino de vivir como familia y tratarnos como familia. Y yo quiero recordarles, cuidado los unos a los otros entre tanto que se dice hoy. Porque ¿saben qué pasa cuando uno espera buen tiempo para ayudar y animar y fortalecer al hermano? El corazón ya está duro. Ya no le importa si se divorcia o no. Ya no le importa si peca o no, ya no le importa si viene a la iglesia o no, porque el corazón ha sido endurecido y la misericordia de Dios puede alcanzarle. Pero Dios estableció que dependamos los unos de los otros para cuidarnos. ¿Estarían de acuerdo con eso? ¿Qué dicen? Déjenme hacerle unas aplicaciones para terminar. Pretender ser parte de una iglesia y no vivir como familia, como miembro de una iglesia, es tan tonto como pensar que te puedes cortar la mano, sacar un ojo y pretender que puedes vivir bien.
La iglesia, la realidad es que es un lugar lleno de soldados, mis hermanos. Si Dios nos permitiera ver con los ojos espirituales las heridas del pecado, ¿cuántos soldados aquí estarían con su ropa sin sangre? Y sin heridas, y sin cuchillazos, y sin balazos. O sea, de verdad, si pudiéramos verlo, estaríamos un poco de soldados aquí con muletas y con silla de ruedas, porque todos de alguna manera somos golpeados a diario por ese enemigo que quiere endurecernos. O sea, la iglesia de verdad es un grupo de soldados en guerra sin tregua. O miren, como veíamos los hermanos, ¿ustedes creen que el pecado tenga día de reposo? Sí, dice, mira, yo te he visto peleando mucho con tu esposa, le voy a dar una tregua para... No, todos estamos en una constante guerra donde nuestro deber es levantar al caído las veces que sea necesario y ayudarnos a seguir juntos hasta el final. Por la gracia de Dios, como dice la carta a los Hebreos, para estimularnos a las buenas obras. Y yo quiero preguntar de nuevo, ¿has considerado el hecho de que Dios te dio dones y sabiduría en respuesta al pecado de alguno de tus hermanos aquí? Hay cosas que para mí no son tentación, pero que para otros sí lo pueden ser. Y como familia, tus luchas tal vez sean mis fortalezas, pero mis fortalezas tal vez sean tus luchas, porque todos aquí somos completamente diferentes. No fuimos llamados, hermanos, de verdad, no fuimos llamados a ser figuras decorativas de los domingos sentados en la misma silla. Fuimos llamados en Cristo Jesús a ser piedras vivas de una iglesia viva, porque eso dice nuestro Rey. Ser iglesia es un asunto de todos. Miren, de verdad, si no entendemos esto, toda el agua sucia va a ser del pastor y los ancianos. Se fue un hermano, el pastor no lo llamó. Se fue tal hermano, el anciano no lo buscó. Todos somos iglesia, dice la Biblia en Tesalonicenses. También nos rogamos, hermanos, hablando a la iglesia, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Y hermanos, yo estoy en esa lista de ociosos, débiles, que necesitan ser amonestados también. El hecho de ser pastor o ser anciano no significa que seas un super cristiano. No. Yo lo necesito tanto a ustedes como a ustedes a mí para seguir la batalla que tenemos por delante. No es fácil ser iglesia. ¿Fuiste perdonado por gracia? Cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. ¿Es así? Ahora, ¿por qué te crees tan fuerte y tan juzgón para no querer levantar a tu hermano que cayó y se formó un escándalo grandísimo? La verdad, mis hermanos, y se los confieso con todo mi corazón, de las cosas que yo me escandalizaba en el pasado, Dios me ha hecho pasar por cada una de ellas. Por cada una de ellas me ha hecho tragar mi propio orgullo y mi propia miseria. Si ustedes leen el Salmo 51, y de verdad lo leo a diario, yo solo veo a un rey David diciendo, Señor, antes yo quería arreglar este problema así, hacer esto para mandar a Urías que lo maten. Ahora, Señor, solo tú me puedes limpiar. Si tú no me haces blanco como la nieve, yo voy a seguir negro, Señor. Si tú no me limpias y me das un corazón limpio, si tú no me libras de homicidios, Señor, si tú no me devuelves el gozo de la salvación, Señor, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Parte de este es entender, mis hermanos, que todos ustedes y yo somos capaces de hacer las peores cosas, pero al mismo tiempo reconocer que separados de Dios, separados de Cristo, nada podemos hacer. Y mi deber es ayudarlos a empujar para que se acerquen más a Cristo y ustedes a mí. Yo quiero algún día soñar y que Dios nos ayude. Que usted vea a mis hijos como sus hijos y que yo vea a sus hijos como sus hijos. Y yo no quiero dar nombres, pero he visto madres llorando por sus hijos. Yo decía, Señor, yo no sé qué le depare a Tomás y a Abigail en el futuro. No tengo ni idea. No sé por qué caminos tenga que pasar. Pero que nos duela de tal forma que sus hijos son mis hijos. ¿Deberíamos pensar así? Que tus hijos son mis hijos. Hermanos, en la iglesia todos somos diferentes, tenemos diferentes dones, unos altos, bajitos, gordos, flacos, feos, bonitos, con talentos, sin talentos, inteligentes, no muy inteligentes, pero somos una familia en Cristo y eso es lo que nos une.
Eso es lo que nos mantiene unidos. El Cristo que te salvó es el mismo Cristo que te capacita para vivir en esta iglesia por su gracia. Si tú estás aquí en este momento diciendo, no, esta gente es muy difícil, mi pregunta es, ¿cómo haces para soportarte a ti mismo, que eres el peor de todos los enemigos? Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de levantar la mano. Hoy es un día de decirle, Señor, ten compasión de mí y de mis hermanos. Nadie está exento. Yo les voy a decir un pecado escandaloso. Alguien dice, yo nunca vería pornografía infantil. Suena fuerte, ¿sí o no? Pero les aseguro que ninguno está exento de pasar por esas aguas si se cree fuerte. Hay tantas cosas locas que ocurren en la vida de un creyente, tantas cosas, y de verdad, si entendiéramos el valor de la iglesia y el valor de ser una comunidad en Cristo, entenderíamos la necesidad de cuidarnos mutuamente, de velar mutuamente, de orar mutuamente. Por él en nuestra lista de oración, todos en familia, a Víctor y a Jimena, para que el Señor los devuelva a la iglesia. ¿Se imaginan todos orando por eso? Clamando por Fernando, por el hermano de Caro, por mi hermano que es inconverso, por el matrimonio de mi familia, que nos duela, que nos unamos en oración, clamando y buscando la gloria del Señor. Que los hijos de Zuli nos duela. Ahora, si ustedes van a visitar los hijos de Zuli, se van a gozar, ¿verdad? No son ni la sombra que era unos meses atrás. Miren, Cristo nos salvó y nos añadió a esta iglesia. Si ustedes quieren ser miembros de esta iglesia y comprometerse con nosotros, unos a otros, a decir, yo quiero ser el guarda de mi hermano, nos vemos en 8 días a las 5:30. Si quieren decirle al Señor, yo quiero ser guarda de mi hermano, nos vemos el próximo sábado a las 5:30. Ahora, hay unos hermanos que estaban angustiados, pastor, pero yo llevo como 2 domingos y yo no sé, tranquilo. Estamos hablando para los antiguos, para los pecadores más viejos. Que vengan y estudiemos. El anciano Jaime va a dar una enseñanza, el anciano Mario va a dar otra enseñanza, yo voy a dar otra, y a lo último voluntariamente vamos a decir, yo quiero ser el guarda tuyo y tú quieres ser el guarda mío. Amén. Bueno, amén. Ese es el propósito de lo que queremos hacer como iglesia. Hoy es un día de salvación, hoy es un día de restauración y es un día de clamar al Señor por su buena misericordia. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre Celestial, Señor, yo mismo y muchos mis hermanos aquí saben la miseria y el sufrimiento del dolor en soledad. Señor, de tendencias suicidas, de desesperanza y de amargura. Padre, hemos aprendido a ver el pecado como ese traidor feroz que quiere destruir la comunidad y la comunión en la familia, en la iglesia, como hermanos en Cristo Jesús. Pero gracias, porque en Cristo Jesús y en su gracia podemos decirle no, combatirlo y, como dice Efesios, hacerlo morir por tu gracia y tu misericordia. Señor, enséñanos a ver a los niños de esta iglesia como mis hijos. Enséñanos a ver a los mayores como mis padres. Hay mucho hermano mayor que yo aquí, Señor. Déjame honrarlos, cuidarlos y que ellos me cuiden a mí, Señor. Padre, soy un hombre joven, con un matrimonio joven y con hijos jóvenes, pero con un Cristo fuerte, valiente, fiel y poderoso, proveedor, que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, si no hemos desmayado, es porque tú nos llevas de tu mano, Señor, para que la gloria sea solo tuya. Pero permítenos tomar la mano de otro hermano, Señor, y animarle y fortalecerle. Señor, déjanos ver a los niños que se han ido, que están lejos, que han caído en muchas cosas malas. Déjanos ver a Michael, Señor, restaurado para tu gloria, como padre y como esposo. Restaura los matrimonios aquí, Señor. Padre, enséñanos a que no hay nada nuevo bajo el sol, a que no nos escandalicemos, Señor, sino por el contrario, pidamos ayuda. Padre, gracias por este reguero de fastidiosos, de difíciles,
exactamente como yo, Señor, pero que tú has lavado y limpiado con tu sangre, y que con el tiempo, Señor, en estos 10 años nos has enseñado a amarnos y a cuidarnos, a protegernos, a santificarnos y a velar unos por otros. Padre, gracias, porque tú empezaste una obra y la vas a perfeccionar. Pero permítenos entender lo maravilloso, lo vital y lo delicioso de vivir los hermanos juntos en armonía, en tu iglesia y para tu gloria. Padre, salva, enjuga las lágrimas de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Que podamos orar como el rey David: Señor, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, para poder enseñar a los transgresores tus caminos y se arrepientan y vuelvan a ti. Tú no desprecias, oh Señor, un corazón contrito y humillado. Así que, Señor, danos unos segundos en silencio, no solamente para aclamar, sino para darte gracias, porque tu misericordia es para siempre. Oremos.